Entonces, chicos, ya para la última guía que vamos a trabajar, entonces tenemos acá una pequeña actividad en la cual vamos a hacer un recorderis de lo que teníamos, de lo que hemos trabajado en cuanto a palancas y a poleas. Y para eso, en la parte de palancas, aquí en primer género, entonces vamos a tener en cuenta este detalle. Recuerden que una palanca está dado por algo que se llama el fulcro, que sería esto que tenemos acá, ¿sí? Tenemos el brazo, que sería toda esta extensión del lado de acá. Tenemos la resistencia, que es donde se ubica el objeto que eh, vamos a levantar, porque la palanca pues se utiliza generalmente para eso, para levantar objetos. Entonces, tenemos acá en la resistencia, tenemos el objeto, y ese objeto, aparte de que tiene una masa, ojo con eso, una masa, también tiene un, una fuerza que hace que esa masa se mantenga pegada al piso, que nosotros la conocemos como gravedad. Entonces, ojo con ese detalle. Listo, esto es un poquito de física avanzada, pero pues que son conceptos que creo que ustedes pueden manejar. Entonces, la masa, que eso lo han visto ustedes en físico-química, que es la de un cuerpo, y el peso como tal es la masa que se multiplica por la gravedad, porque la gravedad es la fuerza que mantiene ese peso ahí pegado al piso, ¿sí? Y entonces, eso sería, eso sería el peso. ¿Listo? Entonces, para ir mirando ese asunto. Y por otro lado, tengo aquí la potencia, ¿sí? Que es la fuerza que ejerce la persona u otro objeto. ¿Para qué? Para poder levantar la resistencia. ¿Listo? Entonces, pilas con esos detalles porque los vamos a tener en cuenta para poder desarrollar la fórmula. Entonces, voy a borrar aquí todo esto que acabamos de colocar para poder entonces mirar lo siguiente. Entonces, aquí volvemos a recordar el cuento de las palancas de primer género, donde tenemos la resistencia aquí en el punto, el fulcro que está en el centro, y en el otro extremo tenemos la potencia, que es la fuerza que vamos a ejercer para poder eh, contrarrestar a la resistencia. Las palancas de segundo género, donde nos muestran que el punto de resistencia está pues a una esquina, tenemos la resistencia en el centro y la potencia la tenemos en la parte de atrás, y ese pues el ejemplo más clásico de eso pues es nuestra carretilla, ¿sí? O bueno, este objeto que nos sirve para romper las nueces. Entonces, bueno, ahí tenemos. Y por último las de tercer género, que donde el fulcro sigue estando en la esquina, pero varía entonces la potencia y la resistencia. La resistencia antes estaba, digamos que en el medio, y la potencia en la esquina, y ahora cambian. Entonces la potencia en el centro y la resistencia en la esquina. Entonces para eso tenemos la caña de pescar, donde tenemos, uno sostiene el mango, entonces sería el fulcro, que es donde sería el punto de equilibrio. La potencia está en la fuerza que uno le hace a la caña, y la resistencia pues en este caso sería el pez, que es el que está tratando de escaparse, y yo hago la potencia, ejerzo la potencia para la fuerza para poder sacar al pez. Listo. Entonces, aquí también hay un pequeño detalle donde se explica que la distancia del brazo en las de primer género, en las palancas de primer género, está dado por la distancia que hay de la resistencia al fulcro más la distancia que hay de del fulcro a la fuerza. ¿Listo? Entonces, la distancia aquí la simbolizan con una L, ¿sí? Que sería pues toda completa la barra. La barra entonces sería L. Y en ella entonces está compuesta por, ojo con esto, aquí este punto de división del fulcro, que sería entonces el pedacito que hay entre la resistencia y el fulcro y la fuerza. ¿Listo? Ojo con esos detallitos porque los vamos a tener en cuenta ahorita para nuestra solución.
Listo. Entonces, en ese orden de ideas, entonces tenemos un ejemplo. Y este ejemplo dice, mire, que un hombre va a levantar una piedra de 150 kilogramos. Entonces, cuando me hablan de 150 kilogramos, estamos hablando de masa. ¿Listo? Esa es la masa. Utilizando una palanca de primer género que mide 5 metros. O sea, hace que esa, si me dice que mide 5 metros, entonces estamos hablando de la longitud completa de la palanca. ¿Sí? ¿Sí? O todo el largo de la palanca. Entonces me preguntan que qué fuerza deberá tener si el fulcro se encuentra a 150 centímetros de la piedra. Entonces, si el fulcro, y me dice que a 150 centímetros de la piedra, y la piedra es la que vamos a levantar, por lo tanto, la piedra es la resistencia. ¿Sí? Hagan de cuenta que acá tenemos una piedra ahí montada, y hagan de cuenta que eso es una piedra. Entonces, eso por ese lado. Bueno, chicos, entonces, como veíamos, entonces ahí están las partes de nuestro objeto. Entonces, vamos a mover esto aquí y voy a borrar entonces lo que hice para poder entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, en ese orden de ideas, nos dan una masa, que ya la tenemos aquí apuntada, nos dan una resistencia, ¿sí? Que sería el peso del objeto, y el peso lo vamos allá multiplicando la masa de ese objeto, que nos dice que son 150 kilogramos, por la gravedad, y la gravedad es una constante, o sea que es un número que nunca va a variar aquí en la Tierra, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso por ese lado. Por otro lado, tenemos la longitud completa de nuestro brazo, que son 5 metros. Y aparte de eso nos dice que de la resistencia, del punto de resistencia al fulcro, tiene 1.5 metros. Entonces, para hallar el brazo de la potencia, o sea, este pedacito de aquí hasta acá, yo lo que voy a hacer es, si yo ya tengo el valor completo y tengo este pedacito de aquí hasta acá, este que ven ustedes ahí que rayé, entonces para hallar este pedacito de acá, como este más este me dan este, pues lo más lógico sería coger este, restarle este para que me dé este. Entonces acá dice que el brazo de la potencia es igual a la longitud total menos el brazo de resistencia, o sea que 5 menos 1.5 me da 3.5, o sea, hace que este de acá, este pedacito que señalamos de aquí hasta acá, es de 3.5. Y ya, con esos datos, teniendo eso, teniendo el valor de la fuerza, de la resistencia completa acá, entonces podemos tener acceso a nuestro cuento. Bueno, chicos, entonces todo esto es para poder entender ahorita lo de la fórmula. Entonces vamos a pasar aquí a mirar la fórmula, cómo se desarrolla. Sí, eso es una cosita ahí como un poquito adelantadito a lo que ustedes deben aprender, que es un poquito de análisis. Y entonces aquí nos hablan de eso. Eh, que la resistencia es el peso de la piedra, y como se pueden dar cuenta ustedes, acá dice que la masa por la gravedad 150 kilogramos por 9.8, que nos da 1470 newton. Cuando multiplicamos kilogramos por metros sobre segundo cuadrado, automáticamente se transforma en otra unidad de medida que se llaman los newtons. Entonces, ahora vamos a hallar hablan de la potencia, que es la fuerza que ejerce la persona al otro lado de nuestra palanca para poder mover esa piedra. Entonces, en ese orden de ideas, aquí abajito, se van a encontrar ustedes el proceso. Entonces, dice que debe ser de la siguiente forma, que la potencia por el brazo de la potencia debe ser igual a la resistencia por el brazo de la resistencia. Ojo que esta fórmula aplica para nuestras palancas de primer grado. Entonces, reemplacemos. La potencia es lo que tenemos que averiguar. ¿Listo? Entonces, eso para nosotros viene siendo una pequeña incógnita. Ahí, en rojo.
Luego el brazo de la potencia. Cuando hicimos la resta, entonces nos daba que era 3.5 metros. Que es igual a ¿qué? A la resistencia. La resistencia entonces es el peso de nuestra piedra. ¿Ya? ¿Aplicada a qué? La gravedad, que también está haciendo ahí un papel importante. 1470 newtons. Multiplicado por el brazo de la resistencia, que ese nos lo daba el enunciado, que nos decía que era de 1.5 metros. Por lo tanto, eso ya lo aprendieron ustedes un poco en matemáticas, que es el cuento de las igualdades. Entonces multiplico 1470 por 1.5 y este valor de 3.5 que está aquí multiplicando pasaría al otro lado de la ecuación a dividir. En otras palabras, nos quedaría algo así como 1470 por 1.5 dividido en 3.5. Eso sería igual al valor de la potencia. Y ese resultado nos va a dar 630 newton, que sería la fuerza que tendría que aplicarle a la piedra, ¿sí? Pues a la palanca para que pueda levantar esa piedra. Entonces, si se dan cuenta ustedes que una palanca nos ahorra bastante en la fuerza que tendríamos que emplear. Listo. Entonces, eso por ese lado para poder entender qué es lo que vamos a hacer. Ahora, en las poleas, recuerden ustedes que, por ejemplo, fuerza es igual a la resistencia en las poleas simples. Por lo tanto, para este ejercicio de 1470 newtons, que sería la resistencia, la fuerza que tengo que emplear, ¿cuánto es? Pues los mismos 1470 newtons para poder levantar esa piedra. Pero, si hablamos de una polea móvil, entonces la fuerza es igual a la resistencia dividido en 2. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, para nuestro ejemplo de 1470, lo dividimos en 2 y esto me va a dar 735 newtons. Entonces, comparado con la polea simple, pues tengo que ejercer menos fuerza para poder levantar ese peso de la piedra. Ahora pasemos a nuestro coco. ¿Por qué coco? Porque pues nos hablan de potencias. Entonces, digamos que un polipasto vamos a utilizar para el mismo ejemplo. Y en ese orden de ideas, entonces la resistencia 1740. ¿Sí? Y a eso lo vamos a dividir en dos. Digamos que ese tiene dos poleas móviles. Entonces sería 2 elevado a la 2. Y recuerden que 2 elevado a la 2 es lo mismo que coger 2 por 2. Por acá voy a colocar, digamos que es 2 elevado a la 4. Entonces, ojo que un error muy común es coger 2 y multiplicarlo por 4 y decir que la respuesta es 8. Pero no, ahí está mal el asunto. No, debe ser 8 la respuesta que vamos a colocar ahí. ¿Cuál sería? Sería 2 por 2 por 2 por 2, que es la base, la vamos a multiplicar por ella misma el número de veces que me dice la potencia. Entonces, 2 por 2 me daría 4, y este 4 por 2 me daría un 8, y este 8 por 2 me daría 16. Entonces, esto es un paréntesis chiquitico para poder recordar el cuento de las potencias. ¿Listo? Entonces, si volvemos aquí a nuestro ejercicio, entonces sería 1740 dividido en 2 a la 2. ¿Por qué? Porque tengo dos poleas móviles. La n representa ese, el número de poleas móviles. Y por lo tanto, voy a coger el 1740 y lo voy a dividir en 4. Y esto me va a dar aproximadamente 16, 14 sería 2, 20, 435 newtons. Si ustedes se dan cuenta, en el anterior nos daba... entonces no es ahí fue que me equivoqué en el valor, porque en el otro era es 1470. Entonces voy a borrar acá, porque no tuve en cuenta eso para hacerlo bien y poder hacer la comparación como debe ser. Entonces dijimos que es 1470. Si hablamos de una de segundo género, hablamos de 735, ¿cierto? Listo. Entonces,
Ahora con la de esta, entonces digamos acá otra vez entre 4, ¿sí? Para ahorrar tiempito, entonces sería 3, me quedarían 2, en 27 me darían 6, me quedarían 3, serían, sí, correcto, 7, para que me dé 28, y paso el 0, la coma, 5. Aproximadamente serían 367,5 newtons la fuerza que tendría que aplicar utilizando una polea fija y dos móviles, y con eso ya me ahorro comparado con la de segundo, con la polea de segundo género, o sea, con la polea móvil, perdón, con la polea móvil ya me estoy ahorrando algo de fuerza, ¿sí? Pase de 735 a 367,5. Y en esa última, donde me dice que la mitad son fijas y la mitad son móviles, entonces ahí sí esto solamente es una multiplicación simple. Entonces digamos que aquí tengo 4 poleas móviles, porque la n representa el número de poleas móviles. Entonces sería 1470 dividido en 2 por el número de poleas móviles, que es 4. Eso me daría entonces 1470 dividido en 8. Y en términos generales, eso me daría esa división aproximadamente, entonces 1, 6, 67, 8 por 8, 64, entonces me quedan 3 y 30, entonces sería mal contado, sería un 3, 8 por 3, 24, me quedarían 6, en 60 serían 7, aproximadamente, newtons. Noten ustedes que automáticamente la fuerza que tengo que hacer para levantar ese peso ya se me disminuyó muchísimo. Entonces, ese es el cuento de las fórmulas. Entonces, ¿qué pasa? Con eso que tienen ustedes ahí, que vamos a borrar acá para poder ver todo sin ningún problema. Procedemos a qué? Procedemos a mirar la actividad. ¿Y la actividad qué es? Es esas fórmulas aplicarlas en una hoja de cálculo. Y lo único que tengo que hacer es, dependiendo de las cosas que me pidan, entonces por ejemplo acá coloqué, en esta columna de acá, coloqué los nombres, ¿sí? De mis tipos de polea. Simple, móvil, polipasto, y las polipastos se me dividen en dos, en una fija y demás móviles, y la mitad fija y mitad móviles. La resistencia, porque todos los tipos de polea existe la resistencia. La N, que es el número de poleas móviles que pueda tener nuestro polipasto, entonces no aplica para las simples y no aplica para las móviles. Entonces pues la dejamos así. Y en la otra pues sí dejamos los campos en blanco. Estos campos, el usuario es el que va a colocar los datos. Y acá en la fuerza empleada es el resultado de mi fórmula. Para el caso de esta primera, entonces debo tener en cuenta que allá decía que la resistencia es igual a la fuerza empleada. Ojo con las celdas. Entonces, en este caso particular, esta es la celda C3. Y por lo tanto, la fuerza empleada es igual a C3. Porque dice la fórmula que la fuerza empleada es igual a la resistencia, en ese caso. En el caso de esta, porque esta pues se las voy a dejar para que ustedes, obviamente, dependiendo de la fórmula que diga más arriba, pues la cuadren. Esta que es la más complicadita, entonces este valor lo tiene que digitar el usuario, este lo tiene que digitar el usuario, y entonces acá ¿qué digo? Entonces yo llego y digo igual. Dice que la fuerza empleada en un polipasto de una fija y demás móviles es igual a ¿qué? Al valor de la resistencia en la casilla C5, ¿sí? Entonces C5 dividido, abro paréntesis, resulta que 2 es el número de mis poleas. Entonces aquí abro paréntesis y voy a colocar entonces la función que se llama potencia
Bueno, voy a hacer una cosita acá y la voy a colocar más bien aquí abajito porque pues ahí no tengo suficiente espacio. Entonces voy a borrar acá y la voy a colocar aquí abajito. Entonces, esta de acá voy a colocar aquí la fórmula. Entonces dice que es igual la resistencia C5 dividido el slash. Resulta que acá tenemos que utilizar una función que se llama potencia. Entonces, la función potencia, ¿de qué? De la base. La base dice la fórmula que es el número 2, punto y coma, la n, que es el número al que está elevado, la potencia. Entonces ahí sería la celda E5. Entonces coloco E5 y cerramos y le damos Enter y esa sería la fórmula que aplicaría aquí, en esta casillita, para poder encontrar esos valores. Esta otra sí la desarrollan ustedes, que es bien sencillita, también estará para explicarles y pues que existe una función que se llama potencia y que la puedo implementar dentro de mi operación. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Igual, dentro del documento se van a dar ustedes cuenta que está explicadito ese proceso. Mírenlo, acá está, en este párrafo de acá. Para que de pronto lo miren, vamos a abrir aquí. Vamos a abrir acá nuestro archivo, uno que aparece por acá. Y se van a dar cuenta que miren, aquí está la fórmula de 5 dividido en potencia de ¿qué? De 2 y el valor de n, que está representado en la casilla E5. Como se ve, perdón, como se ve aquí en la celda que ustedes se encuentran acá. ¿Listo? Entonces, esa de acá, y miren, ahí está la formulita. Y aquí está la otra que yo les mostraba, que miren, igual a D3, que es el valor de la resistencia. La fuerza es igual a la resistencia en una polea 5. Entonces espero que esto les ayude para poder desarrollar lo que necesitamos hacer. ¿Listo, chicos? Entonces, a trabajar.